Muy buenas amigos, en esta ocasión vamos a traer el tema de la derivada. Vamos a aprender lo que es la derivada de forma geométrica. Entonces, para conocer lo que es la derivada, es necesario tener conocimiento de lo que es la pendiente de una recta. Nosotros sabemos ya de álgebra que la pendiente de una recta se calcula o se denota con la letra M y se calcula como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta es la fórmula de la pendiente de una línea recta. Y para calcular derivada debemos tener bien claro lo que es esta fórmula de la pendiente. ¿Por qué? Porque cuando calculamos la derivada, realmente lo que estamos calculando es la pendiente de una línea recta que es tangente a una curva, que ya lo vamos a ver en nuestro dibujo que vamos a hacer. Entonces, conociendo esto, que esta es la fórmula de la pendiente, podemos dibujar nuestro plano cartesiano que ahí lo tenemos. Y si tenemos una curva que haga por lo menos esto, tenemos esa curva, la pendiente de esta curva no la podemos calcular utilizando esta fórmula. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta curva es variante. O sea, esta curva no tiene una pendiente como una línea recta, que la pendiente de una línea recta es la misma en todos los puntos. Pero la pendiente de una curva va cambiando a medida que la curva va avanzando. Entonces, si nosotros tomamos un X por aquí, esto sería X, un punto X, y tomamos otro punto por aquí, que sería X más esta distancia, porque si a esta X le sumamos esta distancia, que la podemos llamar H, sería X más H. Aquí tenemos X, y si a X le sumamos la distancia H, entonces tendríamos el punto X más H. Esta sería la distancia H, que al sumarse la X tenemos el punto X más H. Entonces, este punto X, si lo leemos aquí, nos devuelve un f de x. Y este punto X más H, si lo leemos en la gráfica, nos devuelve un f de x más h. Entonces, como vemos aquí, este sería nuestro y2, este sería nuestro y1, este nuestro x2 y este nuestro x1. Y aquí tenemos un punto
tenemos el punto x, f de x, o x1, y1. Y aquí tenemos el punto x más h, f de x más h, o lo que es lo mismo, x2, y2. Que si nosotros unimos esos dos puntos con una recta, vemos que tenemos una recta secante. ¿Por qué secante? Porque toca a la curva en dos puntos. Entonces, el concepto de derivada nos dice que la derivada de una curva o de una función es la pendiente de la recta tangente a dicha curva. La tangente es la recta que toca la curva solamente en un punto. Y aquí vemos que esta recta toca a la curva en dos puntos. Entonces, lo que debemos hacer es hacer que esta recta secante se convierta en una recta tangente para poder encontrar la derivada de esta curva en el punto X. Porque debemos tener claro que la derivada de una curva la podemos encontrar en un punto determinado. O sea, no podemos encontrar la derivada de la recta completa, sino, de la curva completa, porque la curva tendría diferentes derivadas, ya que, como le dije, la pendiente de esta curva va cambiando a medida que la curva va avanzando. Entonces, para encontrar la pendiente de esta curva, o la derivada de esta curva, en el punto X, lo que debemos hacer es que esta recta secante se convierta en una recta tangente. ¿Cómo lo hacemos? Como tomamos x más h, como esta distancia h la tomamos en estos dos puntos, nosotros podemos tomar esta distancia h cada vez más pequeña. Podemos acercarnos tanto como queramos a x. Si la tomamos, por ejemplo, aquí, entonces ya el punto no quedaría aquí, sino quedaría aquí, como podemos ver. Y podemos tomarla aún más pequeña. Si la tomamos aquí, el punto quedaría aquí. Si nos seguimos acercando y la tomamos tan cercano a x que ya la distancia tiende a 0, entonces el punto vendría aquí. Y esto que tenemos aquí, este punto, entonces se hace tan pequeña la distancia que tiende a 0. Entonces la recta que pasa por este punto ya no sería una recta, ya no sería una recta secante, sino que sería una recta tangente a ese punto. O sea, porque hicimos tan pequeña esta distancia que este punto parece un solo punto. Entonces aquí tendríamos una recta tangente que toca la curva solamente en ese punto. Entonces, como tomamos tan pequeña esta distancia que tiende a 0, entonces para encontrar la pendiente de esta recta tangente, lo que debemos hacer es tomar el límite, o sea, m sería igual, que sería la pendiente de esta recta tangente, y al calcular la pendiente de esta recta tangente, estaríamos encontrando la derivada de esta curva en el punto X. Cuando h tiende a 0, o sea, la distancia que teníamos aquí, principalmente, la hicimos tan pequeña que tiende a 0. Por eso tomamos el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De y2, que en este caso sería f de x más h,
menos y1, que sería f de x sobre x2, que sería x más h, menos x1, que sería x. Y si simplificamos esto, m sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre esta x se nos va con menos x y nos queda h. Entonces, esta sería la fórmula de la derivada por definición. Y hemos llegado hasta aquí partiendo de una recta secante que tocaba la curva en 2 puntos y fuimos reduciendo esta distancia hasta que esta recta secante se nos convirtiera en una recta tangente a la curva, que toca la curva solamente en un punto. Y al calcular la pendiente de esa recta secante, de esa recta tangente, entonces estaríamos calculando la derivada de esta curva en ese punto determinado. Y con esta fórmula, de esta manera, podemos calcular la derivada de esta curva en cualquier punto que nosotros queramos, utilizando la recta secante, y vamos reduciendo la distancia entre los puntos que tomamos. Tomamos el límite cuando h tiende a 0, entonces así podemos encontrar la derivada de una curva en cualquier punto. Y lo importante de esto es comprender lo que es la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. O sea, la derivada de la pendiente de una recta tangente que toca la curva solamente en un punto. Cuando le hablen de derivada, lo que le están hablando es de la pendiente de una recta. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, dele like y suscríbase al canal. Hasta la próxima.